Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Pues buenas tardes, queridos amigos, un día más con vosotros. Cada semana aparecemos por la pequeña pantalla de Costa Noroeste para decirte buenas tardes y que Dios te bendiga. Tenemos para ti un gramo de esperanza, no voy a decirte mucho más, pero con un gramo ya estamos contentos, de esperanza para ti. En esta tarde vamos a hablar también de algo que creo que es un drama que se vive día a día en la calle. Yo no pienso que tú no tienes ese drama, pero es un drama del que vamos a hablar. Tremendo, tremendo. Bien, la historia de hoy está encuadrada en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y he querido invitar a un pastor de San Fernando, José Burguillo, o don José Burguillo, ponerle un poquito mejor la cosa, don José Burguillo, que él tiene bastante conocimiento, lleva muchos años de pastor, ha predicado mucho y creo que nos puede dar una interpretación correcta o lo más correcta que él pueda sobre el tema que vamos a hablar. Bien, no te voy a decir el título porque quiero que lo diga él. Pues don José, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y aprovecho para transmitir un saludo a todos los televidentes que siguen este programa. Gracias, gracias. Bien, la parábola de hoy, esta historia, vamos a llamarlo más bien una historia, porque es una historia muy real, que quizás tú conoces posiblemente a alguna gente de tu entorno que le ha pasado así y ha vivido así. Vale, esta historia está encuadrada dentro de tres pérdidas. Primero encontramos que un pastor de ovejitas, pues cuando recoge por la tarde o por la noche sus ovejas, empieza a contarlas, 1, 2, 3, y al final hay 99. Me falta una. Esa oveja es la que más vale para él. Las otras están seguras. Y voy a buscar la que me falta. Y el hombre se va a buscarla. Y la encontró. Cuando volvió hizo una fiesta tremenda. ¿Tan importante era la oveja? Pues sí. Para él sí era muy importante. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Bien, la siguiente pérdida es una mujer había perdido una dracma.
si tú tienes mi edad, acuérdate si tu madre perdía un duro. Aquello era un drama, porque a lo mejor lo que ganaba tu padre cuando iba a trabajar. Aquello era un drama. Pues esta mujer perdió una dracma, una moneda, que podía tener su significado, que también hay quien le pone su significado a la moneda. La verdad es que la perdió. Y bueno, había que buscarla. Y desalojó la casa, limpió la casa hasta que la encontró. Cuando la encontró, le dijo a sus amigas: felicitarme, he encontrado la moneda que se me había perdido. E hicieron una gran fiesta. Bien, pues la siguiente pérdida tiene mucho más contenido y lleva más lejos. Fue la pérdida de un hijo. Don José, ¿cómo vamos a llamar esta parábola? Yo no he querido decir título ninguno para que tú digas el título que tú traes. ¿Qué título le vamos a dar a este para no darle el que vulgarmente todo el mundo le da? Bueno, muchas gracias por esta estupenda introducción que nos has dado en esta tarde. No solamente es que digamos que es un título vulgar, no, es que viene realmente el título desde la traducción que se hizo en los primeros siglos del cristianismo de la Vulgata Latina, que es la primera traducción completa del texto del Nuevo Testamento al latín. Y esta parábola se la ha llamado, y todo el mundo la conoce en nuestro contexto religioso, como la parábola del hijo pródigo. Yo traigo un título nuevo en esta tarde, que no es propio mío, que es de la reflexión teológica hoy día, porque no se pone en la exégesis del texto, en el análisis, en la interpretación del texto, no se pone el énfasis en la persona del hijo que se va de casa, el hijo pródigo, sino que se pone el énfasis en la figura del padre. Y se llama, por parte de muchos teólogos ahora, la parábola del Padre misericordioso, porque realmente, como has introducido tanto con la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y ahora del hijo que se va de casa y se pierde, digámoslo así, en una situación de mala vida, pues son las parábolas de la misericordia, del amor, donde se espera el regreso o donde se busca a los perdidos. Démonos cuenta que Jesús relató estas parábolas, las tres, con ocasión de que los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los más religiosos, estaban en contra y enfadados e irritados de que Jesús se reuniera con gente de mal vivir, los pecadores, llamados así de manera general, ¿no? Aunque fueran judíos. Fueran judíos, son principalmente judíos, pero con los pecadores. Sí, sí. Los religiosos no querían tener nada que ver con ellos porque eran gente de mal vivir y los llamaban los pecadores. No querían darles ni la mano, ni sentarse a una mesa con ellos a comer, ni nada. Entonces Jesús les relató estas parábolas para enseñar la misericordia y el amor de Dios, que es el que busca a los que se han perdido. Por eso, en todo el contexto de las parábolas, Jesús les dirá a ellos: a ver, os voy a decir una cosa que es obvia, es que son los enfermos los que necesitan el médico. Por eso yo soy el Salvador, el liberador, y he venido a llamar, no a los justos, aunque vosotros queráis justos, aunque no lo seáis, pero he venido a buscar a los pecadores. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que es acogido por el Padre, que en este sentido entendemos que es una referencia al amor misericordioso de Dios, que siempre espera con los brazos abiertos. Muy bien. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Don José, ¿piensa que es un drama que se repite hoy en las calles de nuestras ciudades? Bueno, hay una cosa que me gustaría mencionar referente a esta maravillosa parábola llamada tradicionalmente el hijo pródigo. Yo quiero que a partir de hoy algunos, por lo menos algunos, empecemos a llamarla la parábola del Padre Misericordioso. Es la parábola de las Sagradas Escrituras más representada, por ejemplo, en el arte de la pintura. Sí, sí. Muchísimo. Hay un famosísimo cuadro
cuando el hijo vuelve, está de rodillas delante del padre en una pintura de Rembrandt. Hay incluso libros escritos enteros dedicados a esa pintura, por lo que transmite de amor, de acogida, con los brazos abiertos hacia alguien que vuelve arrepentido, en este caso a la vida, a la casa del padre. Y una cosa, resulta que esta parábola en diferentes escenas fue representada por Murillo en una serie breve de colección de pinturas que está expuesta en el Museo del Prado. O sea, que quiero decir con ello que es una parábola muy conocida, que ha tenido una gran importancia en el cristianismo, muy hermosa, muy plástica, y que además se brinda, por lo tanto, mucho a ser expresada en el arte, pero también una parábola que ha transformado las vidas, como me decías, acerca de la contextualización del tiempo actual. Es un joven, la parábola narra de un joven que pide la herencia, ya por adelantado, para emanciparse, buscando ansias de libertad y marchar de la casa del padre. Es extraordinario, un poco sorprendente, a los efectos, yo diría, didácticos de la parábola. El padre accede y le otorga dicha herencia. Se la otorga y él se marcha. La situación es que en lugar de invertir y administrarla con un mínimo de sabiduría y de prudencia, la malgasta de mala vida. El problema no es, en definitiva, que él pidiera esa herencia por anticipado, que el padre se la concediese, aunque podía haber dicho que no, que todavía no era el tiempo. Bueno, se lo facilita, le va. Quizá es un reflejo de la libertad que Dios nos ha concedido y nos concede a todos como seres humanos para andar por nuestros propios caminos. Este joven anda por sus propios caminos, y resulta que malgasta, pero de una manera absurda, dicha herencia hasta el punto que se encuentra al final con las manos vacías, y dada una situación de hambruna en la región, no le queda otro remedio que terminar empleándose para otra persona. Empleándose, cuidando cerdos, algo muy desagradable para un judío, pero además muy mal pagado, que lo único que le permitía era vivir cerca de los cerdos, y terminó comiendo la misma comida que comían los cerdos, que era una especie de algarrobas, por cierto, no tan buenas como las españolas, sino que eran terriblemente amargas, muy desagradables, incomestibles para ellos, pero era lo que tenía. Esta situación le hace pensar. ¿Crees que la juventud tiene un anhelo de libertad equivocado? Bueno, hay anhelos de la juventud bien enfocados, que quisieran tener situaciones justas, digamos, para poder emanciparse, que tienen que retrasarlo, dadas las situaciones de carestía en la vida y sobre todo de carestía de la vivienda, pero también hay enfoques desafortunados, porque no hay un concepto, diría yo, verdaderamente equilibrado, sano, acerca de la libertad, entendiendo muchas veces como libertad una especie de libertinaje, que en lugar de verdaderamente conceder un espacio de libertad para vivir más plenamente la vida humana, esa libertad mal entendida que conduce al libertinaje, termina en otras situaciones de esclavitud, de dependencia, sin lograr la tan anhelada y ansiada libertad. Jesucristo dice en el Evangelio: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres para vivir verdaderamente una vida plena, sin ataduras, sin cadenas que aten de ninguna manera. Ni cadenas económicas, ni cadenas que sean de sustancias adictivas, ni cadenas personales o emocionales, sino ser personas realmente libres, porque desde esa libertad es como se puede amar, vivir la justicia y servir y ayudar y pensar también en el prójimo. Este muchacho piensa ante el hambre, y cuando razona, pues se le abre una luz, por lo menos a partir del hambre que siente. En este momento no está pensando en las emociones del padre, tiene una perspectiva un poco egoísta, ¿no? Porque dice: es que estoy pasando mucha hambre, es que en la casa de mi padre todavía comería mejor, pues me vuelvo a la casa de mi padre. Poco egoísta. En ese momento sí, algo debe de pensar y debe de haber un proceso cuando toma esta decisión de volver otra vez al seno familiar, que vuelve por una situación de necesidad absoluta, y desde luego que iba a estar mejor en la casa del padre, mejor que en medio de los cerdos.
en ese sentido, vuelve pensando en sí mismo en una necesidad obvia y justa. Es una necesidad justa, pero está pensando en sí mismo. Pero digo que algo debió ocurrir en el camino porque cuando llega, tiene otra actitud. No está pensando, sí piensa y lo dice en segundo lugar, y esta necesidad la coloca en segundo lugar. Y coloca la situación del padre en primer lugar, que puedo comentar como, ¿por qué digo esto, no? Que coloca la necesidad del padre en primer lugar. Porque se ha producido un cambio, no solamente en la mente, en la razón de él, sino un cambio espiritual, un cambio emocional. En el camino considera que verdaderamente ya no solo que no tiene el pan, el alimento, el cabrito que podría tener o el cordero en la casa de su padre, sino que además ha faltado al honor de su padre, ha deshonrado a su padre. ¿Qué se va a decir ahora de su padre cuando él regresa como un pordiosero? Y por eso cuando llega allí ante el padre le dirá: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, porque te he deshonrado, te he fallado, te he ofendido. Aparece ahí la expresión he pecado. El judío no era muy dado a hablar de sus pecados ni que había pecado, ¿verdad? Por lo menos ellos, los demás sí lo tenían, porque eran pecadores. Es decir, ¿qué podemos ver? ¿Qué proceso, como estaba explicando un poco, ha habido para que este muchacho conozca el pecado contra el cielo? Primero contra el cielo y luego contra ti. Explíqueme un poquitín eso, por favor. Bueno, él tiene una consciencia, en ese sentido podemos decir, que trasciende el ámbito familiar. Por eso menciona el tema del cielo. Es un judío y tiene una noción, educación, un mínimo de formación religiosa acerca de la religiosidad de Israel. Y sabe que no ha actuado bien conforme a la ley de Moisés, pero es que además pecado en su etimología lo que viene a significar es no un crimen atroz, es el fallo, el error, no hacerlo correcto, no hacerlo perfecto. Y en ese sentido, pues claro, ha cometido grandísimos errores, ha pecado. Ha pecado porque además, no solamente que haya pedido la herencia, que no está tanto ahí el mal, sino en la forma en que ha gastado la herencia, que lo ha malgastado en libertinaje, digamos, ¿no? Es ahí donde él toma la consciencia de que esto tiene una trascendencia, y por eso dice, he fallado a la instrucción del cielo, he fallado espiritualmente a lo más valioso, que en este caso sería la religión, que debería haber formado mi carácter y mi conducta. Pero también he pecado contra ti, te he deshonrado, te he fallado como hijo. Hazme si quieres, que es donde le dice en segundo lugar, hazme si quieres un jornalero de los tuyos, porque otra cosa no merezco. Y luego, bueno, pues ahora podemos, si deseas, y te desean los televidentes, hablar un poquito más del Padre misericordioso. Muy bien, muy bien. Cuando hablaba de pecado contra Dios, era fallar la ley, y si la ley era lo que para ellos contaba, entonces he fallado la ley. Dice los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, y tú no has honrado a tu padre, hijo. Entonces, es una parábola, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere significar con esto es realmente que la persona que está, el pastor que está buscando a la oveja perdida, en la parábola lo que se representa en el pastor es a Dios mismo, en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret ha venido a buscar a los perdidos, a los extraviados, a los que están por los caminos, a los abandonados, a los olvidados, también a los que se creen justos sin serlos. Ha venido a buscar a todos, pero no olvida a los olvidados de la tierra. Se dirige muy principalmente también a ellos, y especialmente en este evangelio tan maravilloso del Evangelio según San Lucas. Entonces, tanto el pastor que busca la moneda como la mujer que busca, el pastor que busca la oveja, la mujer que busca la moneda, y en este caso ahora el padre que está con los brazos abiertos acogiendo al hijo, viene a ser un signo de Dios, de la paternidad de Dios, del amor de Dios, porque Dios no desea que nosotros tengamos una vida desgraciada, desdichada. Dios desea nuestra paz, nuestra salvación, nuestra alegría, desea que tengamos todos los seres humanos, hombres y mujeres y niños,
ancianos, vivamos donde vivamos, seamos del país que seamos, seamos de la cultura que seamos, tengamos el color de la piel que tengamos, pues todos tenemos un color de la piel, no solo los negros, nosotros mismos también tenemos un color, ¿no? Entonces, tengamos el color que tengamos todos, Dios desea el bienestar de cada ser humano, un bienestar aquí y ahora, y desea, por lo tanto, como decimos nosotros, de manera muy habitual, desea nuestra salvación, desea la plenitud de nuestras vidas, que es lo que dice Jesús: yo he venido para que tengáis una vida, y tengáis una vida plena, y el pastor da la vida por las ovejas, para que vosotros no viváis perdidos, vosotros tengáis un sentido de la vida y un propósito de la vida, y una identidad de la vida como hijas e hijos de Dios. Vamos entonces a Y hablar... el Padre ahí está, con los brazos abiertos para acoger al Hijo. Vamos a hablar de ese Padre misericordioso. ¿Qué es misericordia? Misericordia es una actitud y una acción benevolente, bueno, una actitud que entra en la acción que parte del amor de Dios, que es la benevolencia de Dios para favorecer a sus criaturas, en este caso concreto a los seres humanos. Misericordia que supera el legalismo, misericordia que supera conceptos no solamente de la ley, sino misericordia que supera el concepto de la venganza, misericordia que supera el concepto de la retribución equitativa. Él se lo ha buscado. Ahora que se aguante y sufra las consecuencias. O no se lo ha buscado, pero como por ejemplo en otra maravillosa palabra del Evangelio, una persona ha sido víctima de unos bandidos que han dejado malherido, y él lo que necesita es una acción de misericordia, una acción de solidaridad con una empatía. La empatía, la misericordia es un valor profundamente cristiano y se ha de dar desde luego sobre todo en personas que quieran llevar el nombre de cristianos. Es absolutamente incompatible la fe en Jesucristo, la confesión de Jesucristo, y ser una persona inmisericorde, carente de empatía, de favorecer a las personas y ayudar a las personas, independiente de que se lo merezcan o no se lo merezcan. Quizá podría haber sido más punitivo, represor, el Padre, y sin embargo no es punitivo, no castiga, no desahucia, digamos, a su hijo, sino que al contrario, lo recibe y le invita a un banquete y celebra un banquete. La reacción es la misma en las tres parábolas, una reacción de alegría, porque estaba perdido, pero ha sido hallado, y esto es un motivo de celebración. Hay un asunto aquí de restauración a la comunión de una manera plena, abundante, intensa, lo cual nos lleva a la actitud también en la parábola del hijo mayor, claro, y su reacción en este caso, ¿no? Hablamos de Jesús de Nazaret, y hemos hablado, dicho que Jesús no buscó nunca pues la venganza ni ir contra el que iba contra él, ¿no? Sino que supo darle a cada uno el lugar que realmente tenía. Se sentó con los pecadores, vulgarmente llamados, se sentó con prostitutas, y de alguna manera se dejó acariciar por ellas, sus pies, ¿no? Y todo esto nos lleva a que la empatía es como parte de la misericordia. ¿Es así? Sí, obviamente. La empatía, verdaderamente es una palabra que viene del griego. Empatía viene del patos, y una de las cosas más maravillosas es el patos de Dios. Podríamos decirlo a la inversa, y va a sonar casi un poco como a broma, ¿no? Dios no es antipático con el ser humano. Correcto, eso lo ha entendido toda la gente. ¿Verdad? No es un antipático, es una persona amorosa, es una persona buena, Dios es bueno. Dios tiene simpatías, y el patos tiene que ver con el corazón como centro de las emociones del ser humano, pero también como centro de las emociones de la persona. Dios no es simplemente una especulación humana de una idea filosófica, sino que los cristianos decimos que Dios es un Dios personal. Entonces, como Dios personal, tiene emociones, y al tener emociones, y son emociones positivas, tiene patos hacia nosotros. Dios se conmueve, podríamos decir, en el corazón
al ver la desgracia, no solo de sus hijos o de los que confiesan su nombre, sino Dios se conmueve al ver la desgracia de los seres humanos, de todos. Y no voy a decir que cuanto más pecadores, más se conmueve, pero desde luego Jesucristo se conmovió por uno que se define a sí mismo como un gran pecador, Saulo de Tarso, que luego llega a ser a Pablo, el apóstol Pablo, dice: yo soy un gran pecador, de los primeros, ¿no?, de los más grandes, pero se conmueve, es el patos de Dios. Y entonces nosotros tenemos que tener empatía, no ser antipáticos, sino tener antipatía hacia nadie, porque realmente la antipatía lleva al odio. Sí. La mejor medicina contra el odio, que ahora se está hablando mucho del odio y del delito de odio, que se ha elevado el odio en sus manifestaciones a una categoría legal, por eso hablamos del delito y se ha introducido en el Código Penal el delito de odio, porque la falta de empatía, la falta de interés, de preocupación, de simpatía, de conmoverse las entrañas por la vida y por la situación del otro, pues realmente por ser diferente, y esto a veces se promueve el odio, y yo diría que el mejor antídoto contra el odio es tener empatía por el ser humano, cariño por el ser humano, misericordia por el ser humano, amor por el ser humano, como nos enseñó Jesús. Porque es por la única manera que podemos vivir tantos que somos diferentes, pero por muy diferentes que seamos, podemos vivir juntos cuando hay amor y no odio. Exactamente. Citar solamente dos casos que me vienen a la mente ahora, de Jesús teniendo compasión, dice el texto. Vio la multitud hambrienta, llevaban 3 días con él, y él dice que tuvo compasión de ellos y les dio de comer. Los apóstoles no sabían cómo iban a hacerlo, pero Jesús sí sabía cómo lo iba a hacer y lo hizo. Y el otro caso es la mujer o viuda de Naín, que su hijo había muerto. Cuando sacaban al hijo para enterrarlo, Jesús dice que la vio y tuvo compasión de ella. En la palabra compasión también está muy relacionada quizá con la empatía. Claro, esa compasión en actos y la empatía nace del mismo corazón del amor de Dios y del corazón humano. O sea, cuando se ama, se tiene la empatía, se tiene esta compasión, se tiene esta misericordia, pero que no es solamente una emoción que se guarda en el interior. O sea, lo que hemos de ver realmente es que la verdadera empatía, la verdadera misericordia lleva a la acción. Porque citando esta parábola del hombre caído, herido en el camino, pues pasan 2 personas, pero pasan de largo. No se preocupan por qué le ha pasado, no prestan ni tan siquiera socorro, lo cual hoy incluso es deleznable, y está también recogido en el Código, ¿no?, acerca de la omisión de socorro. Es que es un deber humano, pero mucho más es no solamente un deber, sino una virtud cristiana, la empatía, el socorro al prójimo, la ayuda. Realmente diría que el ser humano alcanza su plenitud humana cuando su vida no la vive de manera en beneficio propio exclusivamente, sino cuando vive su vida en servicio de los demás y para los demás. Exactamente. Ahí es donde alcanza verdaderamente la plenitud humana cada uno de nosotros, hombres o mujeres, o jóvenes o ancianos, no importa, pero ahí es donde verdaderamente llegamos a ser humanos. Por eso, la falta de empatía, de misericordia, de solidaridad, decimos que suelen ser propias de personas desalmadas o carentes de faltos de alma. Son personas, es un desalmado, como que no tiene alma. Bueno, todos tenemos alma, pero estará más o menos desarrollada y viviremos más esos valores o no. Pero desde luego que no podemos ser unos desalmados, incluso ni tan siquiera seamos creyentes o no, cristianos o no, sino no podemos ser desalmados. Tenemos un mundo maravilloso, una humanidad, y el problema del otro es mi problema también. Eso es empatía. Eso es empatía. Eso es solidaridad. Y acogernos los unos a los otros más, y abrazarnos los unos a los otros más, en lugar de odiarnos o asesinarnos. Vamos a unos minutos que nos queda, a ver, el hijo mayor, el guapo de la familia, por lo visto. Ahí. ¿Qué tenemos de él? A ver, el hijo mayor ha sido una persona
tremendo. Tiene su significado teológico, pero no vamos a entrar en eso, que todavía nos llevaría el mismo tiempo que ya llevamos empleado. Pero sí que debemos de decir algo que a mí me sorprende negativamente. Él ha sido correcto, nada se le va a quitar a él, que es lo que le declara el Padre, nada se le va a quitar de lo que le corresponde y de lo que ha de recibir en el tiempo según la legislación que en aquel momento era actual. Que además era el doble, que como no se habla de otros hijos, en principio, pues era el doble, el primogénito, era el doble de lo que le correspondía al otro hermano. Y eso iba a ser de él ya. Y este se quedaría sin nada, el que vuelve, que lo ha dilapidado, a menos que luego cuando reciba la herencia el hermano mayor le socorra en la vejez, que ese era el gran problema, y por eso no se distribuía la herencia hasta la muerte, para que los ancianos, los padres, no se sintieran o se quedaran luego en la miseria. Pero, como decía, lo extraño, sorprendente realmente del hermano mayor, tiene su explicación teológica, decía, que no se alegra y no se goza en la vuelta del hermano. Es interesante que se dirige al padre, pero sin llamarle padre. No se dirige a él como padre. Sí, Tanto sí. tiempo te he servido y no me has gratificado para celebrar con mis amigos, y ahora viene va a la perdida, lo recibes, lo acoges y encima le haces una fiesta. Bueno, pero es que así es Dios, que hace una fiesta por el perdido que ha sido encontrado. Porque a lo mejor ahora no va a heredar este muchacho la herencia material, pero ya tiene una herencia espiritual que no le va a ser quitada, ¿no? Y una reconciliación y filiación renovada con su padre que tampoco le va a ser quitada. Yo creo que el hermano mayor se debería de haber alegrado, independiente de que podrían celebrarse más corderos y banquetes, ahora ya él con sus amigos y los dos hermanos juntos, pero falta ese abrazo. Y yo creo que también eso es, decía que tiene su explicación, y es que hay gente que se molesta, de lo cual este hermano es un reflejo, cuando los pecadores se arrepienten, o cuando la gente de mal vivir y de caminos errados y torcidos vuelve verdaderamente al camino de la luz y de la vida y de la fe. Y en lugar de alegrarse y gozarse, como hay gozo cósmico y gozo en las gentes de buena voluntad, pues hay algunos que se irritan y que se molestan y que dicen, en su miseria tenía que haber vivido toda la vida con los cerdos y haber muerto bien pronto enfermo o de cualquier otra cosa, y maldice en lugar de bendecir. No estoy diciendo que maldiga al hermano, pero falta ese gozo y esa alegría ante la vuelta del hermano y de la restauración fraterna. No obstante, como hemos mencionado ese tema antes de la mesa y cuando Jesús les da de comer, porque tuvo compasión, y también la celebración de que haga un banquete. El banquete en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, de ahí es donde viene también la celebración de la mesa del Señor, de la Santa Cena. El banquete es, y Jesús come con los escribas, come con los fariseos, en alguna ocasión cuando es invitado, come con los publicanos, come con los pecadores, come con las gentes del mal vivir, porque es el signo de acogida a todos, porque en el futuro todos nosotros nos sentaremos a la mesa del banquete del reino de Dios. Descrito como un banquete, como una situación de vida plena, de abundancia, de fiesta. Y que hay también varias parábolas en las cuales se habla de que fueron invitados a unas bodas. Unos quisieron y otros no quisieron ir. Hay también esa historia. Queremos verdaderamente que todos lean el Evangelio, conozcan a Jesús, sigan a Jesús, acojan a la persona de Jesús en sus vidas, en sus corazones, porque no hay nadie tan magnífico, ni sea un ídolo o deportista del ciclismo o del fútbol o de mi presidente o secretario de mi partido favorito, etcétera. No hay nadie tan magnífico, tan maravilloso como la persona de Jesús de Nazaret. Exactamente. Nadie. De... Por eso Él nos llama a que todos nos hagamos sus seguidores, que vayamos en pos de Él. Venid en pos de mí, ¿no? Y yo os haré pescadores de hombres, qué bueno. Teníamos este libro, y es un libro, tiene algo de interesante,
Y es que me estaban diciendo que es como si Jesús estuviese hablando, contando su historia. Y dice que está gustando a la gente. Muy bien. Porque como si yo leo aquí, bueno, San Juan dijo, Lucas dijo, pero aquí en vez de decir Lucas, parece que Jesús está hablando a la gente que está leyendo el librito, ¿no? Entonces, lo ofrecemos, ya se han repartido más de uno, más de dos, pero bueno, si lo quiere, no tiene más que pedírmelo, es tuyo, ¿vale? Te lo voy a regalar, te lo voy a entregar en mano si eres de San Lucas, como si eres de aquí cerquita, te lo acerco también. Si eres de más lejos, no hay problema, yo me busco a alguien de tu pueblo que te lo lleve, ¿de acuerdo? Pero pídemelo. La Biblia también la tengo, hoy no la he traído, pero si quieres la Biblia, también la tengo para ti, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir parando ya el tema, porque los relojes andan muy rápido. Vamos a ver, ¿qué podríamos decirle? Es una pregunta que tengo que hacerle a todos mis invitados. ¿Qué le puedes tú decir a la gente que están viendo este programa, que dirán, mira, ese hombre está loco, está tonto, yo qué sé, los disparates que ha dicho? ¿Tú qué le podrías decir? A ver, alcánzame un momento el libro. Bueno, a ver, ¿cómo puedo terminar? Pues, ya que has hablado del libro, pues diciendo unas últimas palabras acerca de Jesús. Jesús, un personaje sobre el que siguen investigando, escribiendo algunos de los intelectuales eruditos más importantes en cada generación. Se han escrito miles y miles de libros de él. Muchos doctores en teología, doctores en filosofía, doctores en antropología, etcétera, siguen hablando acerca, doctores en historia, por supuesto, también acerca del Jesús, si hay Jesús histórico, sea el Jesús de la fe, el Jesús que vemos también en los evangelios, que es el Jesús histórico también, que este es Jesús histórico. Y se sigue hablando de Jesús porque, como dije hace un momento, Jesús ve un enfermo y lo cura, porque tiene el poder, la capacidad, la empatía, el amor para curarlo, y lo cura. Cura a una persona de la mano seca, cura a una mujer encorvada que no se podía enderezar, o a una mujer que tocando su manto ha quedado sana de una enfermedad. Y no importa el día en el que cura Jesús, porque Jesús ha colocado a los seres humanos en su misión por encima de cualquier otra consideración. No le importa de que eso lo comprendan, lo acepten, le aplaudan o no. Él hace la misión que ha de realizar, que recibió del Padre, con la cual él había venido y que lo hace en todo momento por amor. Cura, sana, perdona, restaura y enseña. Hay personas tremendamente legalistas en una situación que quieren apedrear a una mujer, y eso era lo que mandaba la ley. Tenían que apedrear, según la ley, a aquella mujer. Todavía en algunas culturas apedrean porque la han cogido en un acto de adulterio. Y Jesús no solamente es que perdona, es que muestra otro camino, otra alternativa, pero además les pone a ellos entre la espada y la pared. El que esté limpio de vosotros, que tire la primera piedra. Vosotros acusáis a una persona por un acto, pero miraros vuestros actos también, porque si no sois culpables de este, sois culpables también de otros. Y tristemente, la mayoría de la gente quizá somos de la falta de amor. A veces invocamos la ideología, la creencia, la ley, pero carentes de amor, faltos de piedad. Jesús es piadoso, es compasivo, hasta tal punto que entrega la vida por todos nosotros y cada uno. Amén. Por eso esa es mi última palabra, Jesús. Me encantaría que muchos solicitaran el libro y que lo leyeran, muy atentos, porque por medio de estas palabras Jesús les seguirá hablando y tocando sus corazones. Amén, amén, porque, querido amigo, has escuchado a don José Burguillo lo que te dice, ¿no? Creo que él lleva muchos años predicando a ese Jesús y bueno, parece que le va bien. Hay mucha gente que han aceptado a Jesús y lo tiene en su vida a través del testimonio de él, ¿no? Bien, cuando pasen unos meses, vamos a intentar traernos para que nos hable de otro tema que yo no sabía que esto me tenía por ahí perdido o escondido, digamos, pero lo llamaremos, lo invitaremos. Pues
José, gracias por acompañarnos, por explicarnos esto que realmente el Padre misericordioso, no el Padre del Hijo pródigo, sino el Padre misericordioso. Para aquel muchacho y para todos nosotros. Y para todos nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación y también gracias a todos los televidentes que siguen el programa. Gracias a todos. Pues querido amigo, ya lo saben, llámame por teléfono si quieres. En el Facebook, no, porque yo en Facebook me aburrí de él y lo dejé. El WhatsApp, tú me llamas por el WhatsApp, no hay problema. Pero además, te digo, si me ves por la calle, háblame que yo te voy a entregar la Biblia. No en ese momento. En cuanto tú me lo digas, yo me voy a mi casa, la cojo y te la entrego. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por estar ahí viendo este programa. Felicitarte por haber escogido este canal y este programa. Y que este programa, lo digo para, si algunos no lo saben, se ve mañana, hoy no, perdón, estoy perdido yo me he perdido ahora. El sábado a las 3 menos cuarto saldrá aproximadamente. Domingo como a las 10:30. Y el martes como a las 9:30 para 10 también te aparece. Así que tiene 3 días para ver el programa que estamos grabando ahora. Pues que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Hasta luego. Y va marcando